Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y nos encontramos específicamente en el capítulo número 2. El texto bíblico nos hace un llamado a no desperdiciar una salvación tan grande, la cual fue hecha o ejecutada por la sangre de Cristo Jesús. Y el texto bíblico inicia diciendo de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse significa apartarse, descarriarse, o tal vez descuidar una salvación tan grande como esta. El texto bíblico decía: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces el autor bíblico inicia mostrando que así como el Señor hizo justicia con la tercera parte de los ángeles que se revelaron en el cielo, ¿cómo no haría justicia con aquellos que, teniendo la oportunidad de salvarse por la sangre preciosa de Cristo Jesús, desprecian, rechazan, se apartan o se deslizan de una salvación tan grande como esta? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esta es la primera vez que el autor hace una pausa, porque este es el mismo contexto del capítulo número 1 estudiado en el vídeo pasado, y ahora el autor bíblico hace una pausa para hacer un llamado, una reflexión tan íntima que debe de aplicarse también para nosotros hoy, después de tanto tiempo en el cristianismo, después de tantos años conociendo la palabra, posiblemente siendo predicador, hacedor, dirigente de la iglesia del Señor, apartarse para no ser participante de una salvación tan grande como esta no tendría sentido. El Señor ha dado y ha otorgado el Espíritu Santo para que a través de ese Espíritu el ser humano pueda mantenerse firme en la fe y no se escape, no salga, no huya de una salvación tan grande y tan buena como esta. Dios no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Al contrario, alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el ser humano para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea justo, aunque todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentar la muerte. Entonces, los ángeles caídos, a los cuales el Señor tuvo que reprender, sacarlos del cielo, en el cual el autor bíblico dice del cual estamos hablando, no fue necesario esperar para ellos el juicio final, porque ellos tuvieron la oportunidad de arrepentimiento. El Señor insistió una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para que ellos se arrepintiesen de sus malas concupiscencias, pero no lo quisieron así. Por otra parte, el texto bíblico entonces nos menciona, señala y dice que Jesús, la salvación, el autor de la salvación, se encarnó y se hizo hombre para poder salvar a nosotros los hombres, a los seres humanos. Un Dios que se hizo hombre para salvarnos a nosotros mismos cuando no lo merecíamos. Un Dios que se encarnó y se hizo hombre para alcanzarnos mismos cuando no merecíamos ser alcanzados. Ese es el amor infinito de Jesús. Todo lo sujetaste, dice el texto, bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto, aunque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y por qué el texto bíblico dice un poco menor que los ángeles? No porque Jesús sea menor que los ángeles o tenga menos poder,
menos majestad, menos autoridad, sino porque aquí está hablando de la encarnación de Cristo. Y en el contexto bíblico está diciendo que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Entonces al Cristo hacerse hombre se está haciendo poco menor que los ángeles. Significa humillación. ¿Para qué? Para exaltar al que se arrepiente, para restaurarlo, para transformarlo, para glorificarlo, para llevarlo a la vida eterna y a la salvación en Cristo Jesús. Eso se llama amor. Dejar su majestad, dejar su gloria y ser participante de la encarnación total. Jesucristo fue hombre de manera totalitaria, así como sigue siendo Dios de manera totalitaria. El misterio de la encarnación es una palabra ya mencionada, misterio, misterio, misterio. El misterio no se puede entender, no hay teología que lo pueda entender, no hay comentario bíblico que lo pueda interpretar, no hay erudito que pueda explicar la encarnación de Cristo Jesús, un Dios y siendo al mismo tiempo hombre. No hay números para decir fue 100% Dios y 100% hombre. No se puede medir a Dios con porcentaje. La teología no puede terminar de explicar este misterio porque es un misterio. Los que pretenden explicar la encarnación de Cristo y los que pretenden explicar con palabras humanas el humanismo y la divinidad de Cristo entran en un terreno peligroso porque es un terreno en el cual la Biblia guarda silencio. Y donde la Biblia guarda silencio, el hombre simple y llanamente tiene que sacar la fe y creer en el ministerio de Cristo por fe. El texto bíblico continúa diciendo en el versículo 10, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los hombres, Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento y de la muerte, para que por la gracia de Jesús experimentemos la muerte para todos. Convenía aquel cuya causa existe todas las cosas, porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo vino para salvar, vino para perdonar, pero también vino para santificar. Y por eso el texto bíblico señala mediante la muerte, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte. La salvación de Cristo por el hombre fue solo por gracia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vertieron su gracia en la cruz del Calvario. Y el ser humano solo se salva por esa gracia redentora y salvadora. Finalmente Pablo concluye diciendo, así que por lo cual los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, Cristo se hizo carne y se hizo sangre, se humilló, en otras palabras, para poder salvar al hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, todos los que estaban esclavizados a Satanás a través del pecado. Cristo vino a deshacer las obras de pecado, Cristo vino a romper los paradigmas del pecado, Cristo vino a libertar al ser humano del pecado para darle salvación y para tornarlo por su gracia, por su amor, por su justicia, pero por su muerte en la cruz, tornarlo un hijo del Señor. Esto es interesante porque no podemos calificar a Cristo como un hombre. Cristo era Dios, tomó la naturaleza de hombre, se hizo hombre y conservó esa naturaleza hasta el día de hoy en el cielo, pero siendo Dios, Dios Hijo. Porque la salvación se adquiere por la gracia de Cristo, pero no fue gratis. Jesucristo pagó un precio y ese precio le costó la vida. Yo no creo que si usted siendo padre o siendo madre pone a su hijo a morir por ciertas personas y las personas no valoran el amor que usted tuvo al dar a su hijo
usted vaya a aceptar esas personas para salvarlo cuando las personas no tuvieron ni siquiera la empatía de valorar lo que su hija o su hijo hizo para usted? Usted tomaría a su hija, o a su hijo, o a su sobrino, o a su hermano menor, y lo pondría a morir por personas descaradas, pecadores, indiferentes. Y cuando estas personas rechazan ese sacrificio, usted va y lo aplaude y dice, oh, qué bueno, no aceptaron mi sacrificio. Pues el Padre también es justicia, el Padre es amor, y el que más sufrió en la muerte de cruz no fue el Hijo, fue el Padre, porque el Padre con todo su poder quiso sacar y levantar al Hijo de allí. El universo estaba esperando que el Hijo simplemente dijera, Padre, no quiero esto, para arrebatarlo con todos sus ángeles y llevárselo al cielo. Pero el Hijo se queda crucificado por amor en la cruz del Calvario. Y el Padre, con todo su corazón desgarrado, pudiendo sacar a su Hijo de ahí, no lo hace por amor. Dice que es más duro que un padre entierre a su hijo, que los hijos entierren a los padres. El corazón duele más, se desgarra más. El corazón del padre se desgarró más que el corazón del hijo. Porque el hijo murió y mientras estuvo muerto, estuvo en la muerte. Pero el padre seguía contemplando la naturaleza de su hijo encarnado, dando su vida por una tierra que muchas veces es ingrata, que muchas veces no quiere salvarse, que muchas veces huye de la salvación, pero que el ser humano huya, corra, se esconda de la salvación. La gracia de Cristo lo alcanzará y lo salvará, porque Dios es poderoso para salvar. Pablo concluye diciendo, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham representaba a todos aquellos que aceptan el Evangelio por fe, no solamente el judaísmo. Pablo dijo a los gentiles, nosotros y vosotros también sois hijos de Abraham, dándole a entender que los hijos de Abraham son todos aquellos que aceptan esa gracia por fe y para fe, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo. La naturaleza humana era la única que podía salvar al ser humano en la persona de Cristo. Así que Cristo tomó la naturaleza de hombre para poder salvarte a ti, salvarme a mí y salvar a la humanidad de todos sus pecados, teniendo en cuenta este requisito. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Finalmente termina diciendo la Escritura, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así como Cristo fue tentado en todos y venció la tentación y venció el pecado, puede darle poder al ser humano para vivir una vida separada del pecado y santa, sin pecar, porque Él es poderoso para hacerlo, no por la fuerza del hombre, sino por la fuerza de Cristo Jesús. Si quieres entregarte a ese Jesús, haz esta oración conmigo. Querido Dios y Padre Celestial, nos ponemos en tus manos y te rogamos que esa gracia redentora nos pueda alcanzar para que seamos coparticipantes de la salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te envío un grande abrazo. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de ese Jesús maravilloso. Y no olvides que nos vemos el día de mañana si el Señor así lo permite.